Bueno, en esta ocasión voy a explicarles un ejercicio de equilibrio térmico, conservación de la energía, o también llamados ejercicios de calorimetría. ¿Listo? Entonces, a medida que vamos solucionando, vamos a ir explicando sencillamente algunos conceptos de física. ¿Listo? Bueno, la situación que nos propone el ejercicio es la siguiente. Me dice que en una cafetería un barista, que está acá, quiere preparar un capuchino a 60 grados centígrados. Lo quiere preparar mezclando solamente espresso caliente a 90 grados centígrados con 120 ml o mililitros de leche fría a 5 grados centígrados. El barista le pregunta a dos estudiantes de grado 11 cuántos mililitros de espresso se deben añadir a la leche para que la mezcla, en este caso el capuchino, alcance la temperatura final de 60 grados centígrados. Esa es más o menos la situación textualmente. ¿Listo? Vamos a explicarla aquí un poco más gráficamente. ¿Listo? Entonces el barista obtiene el expreso a través de esta máquina y ese expreso sale con una temperatura de 90 grados centígrados. Él en su nevera tiene 120 ml de leche a 5 grados centígrados. Él quiere mezclar esta cantidad de leche a esta temperatura con expreso a 90 grados para obtener capuchino a 60 grados centígrados, pero no sabe cuánta cantidad de expreso debe mezclar con la leche para obtener capuchino a 60 grados centígrados. Básicamente esa es la situación. ¿Listo? Antes de comenzar con las fórmulas y operaciones matemáticas y a solucionar el ejercicio, vamos a culturizarnos un poco. El capuchino pues es una bebida italiana que mezcla espresso y leche, como lo escribimos aquí anteriormente, y su temperatura ideal de servicio es entre 60 y 65 grados centígrados. Es por eso que el barista quiere obtener capuchino a 60 grados centígrados. ¿Listo? Es decir, que la temperatura final del capuchino tiene que ser de 60 grados centígrados. Esa es la condición. El expreso se obtiene haciendo pasar agua muy caliente a alta presión a través de café molido muy fino. Es decir, por aquí pasa agua caliente, por aquí tenemos el café y lo que hace el agua es sacarle la esencia al café. Eso, pero en su mayoría es agua. Su temperatura al salir de la máquina suele estar entre 85 y 95 grados centígrados. Para este ejercicio o para esta máquina en específico lo saca a 90 grados centígrados. ¿Listo? Y se usa como base para preparar otras bebidas como latte, cappuccino y demás. ¿Listo? Entonces, la temperatura inicial con la que se cuenta del espresso es de 90 grados centígrados. La leche, pues conocemos todos, conocemos que es leche, leche de vaca. Y pues la leche está en la nevera a una temperatura inicial de 5 grados centígrados. ¿Listo? Hablamos de que estas son temperaturas iniciales, ¿cierto? Porque es la temperatura con la que contamos, con la que tenemos el espresso y la leche. Y al mezclarlo, pues vamos a obtener una temperatura final, ¿listo? Que es la de 60 grados centígrados. Vamos a ver un poco algunas tablas y algunos daticos, algunas características propias de cada material, que es el calor específico, ¿listo? Cada material tiene un calor específico y en palabras más, palabras menos, el calor específico lo que me indica es la cantidad de energía que necesita la unidad de masa de cualquier cuerpo para aumentar su temperatura en un grado centígrado. ¿Listo? Entre más alto sea el calor específico, mayor energía necesita ese cuerpo para aumentar su temperatura. En otras palabras, entre más alto es el calor específico, más difícil es subirle la temperatura a un cuerpo. ¿Listo? Y entre más bajo sea o menor sea el calor específico, más sencillo es aumentar la temperatura de un cuerpo cuando se le suministra energía, en este caso calor. ¿Listo? Y entonces miramos aquí en la tablita que tenemos aquí a disposición. Entonces tenemos para el agua, por ejemplo, para el agua tenemos 4186 julios sobre kilogramos por grado centígrados, que es el calor específico del agua. Y también tenemos por aquí que el calor específico del agua es una caloría sobre gramos por grado centígrados. ¿Listo? Puedo utilizar cualquiera de las dos, pero tengo que tener en cuenta sus unidades. Tengo que tener mucho cuidado con las unidades. ¿Listo? Para el expreso, como en su mayoría es agua, entonces vamos a tomar el calor específico del agua, ¿listo? Y vamos a trabajar con este acá. Entonces, como voy a trabajar con este acá, tengo que tener todo en gramos, la masa la tengo que tener en gramos y la temperatura en grados centígrados, ¿listo? Como elegimos este para el expreso, entonces para la leche vamos a elegir este también, 0,93, ¿listo? Entonces, ahí los anexamos. Y ahora sí.
Vamos a lo que venimos, que fue solucionar el ejercicio. ¿Listo? Y entonces lo primero que hacemos siempre es extraer los datos. Los datos por lo general los extraemos de aquí del texto. ¿Listo? Entonces, ¿qué datos tengo? Pues tengo la temperatura inicial del espresso, que son 90 grados centígrados, ¿cierto? Tengo la temperatura inicial de la leche, que son 5 grados centígrados. Y tengo la temperatura final, que es la temperatura final de la mezcla, que son 60 grados centígrados. A esa temperatura también se le llama la temperatura de equilibrio. Eso que es la temperatura al final que se va a obtener de mezclar el espresso y la leche. También tengo el volumen de la leche, que es de 120 ml. Y me preguntan el volumen del espresso. ¿Listo? Ahí tengo mis datos ya. Y adicional en las tablitas, pues definimos el calor específico del espresso como CE y el calor específico de la leche como CL. ¿Listo? Vamos a hacer una pequeña conversión de magnitudes, porque como dijimos anteriormente, como vamos a utilizar esos calores específicos, entonces la energía tiene que estar en calorías, la masa en gramos y la temperatura en grados centígrados. Si yo miro los datos, la temperatura está en grados centígrados, no tengo que hacer ninguna conversión de unidades. Pero el volumen de la leche está en mililitros y aquí nos hablan de masa, no de volumen. Entonces tengo que hacer una pequeña conversión de magnitud de volumen a masa. ¿Listo? Y para eso invocamos la densidad del agua. La densidad del agua es 1 gramo sobre mililitro, es decir, que 1 mililitro de agua tiene una masa de 1 gramo. ¿Listo? Y entonces 120 ml de agua pues va a tener 120 gramos de masa. ¿Listo? Básicamente es una conversión sencilla. Y ahora sí vamos a aplicar fórmulas. Pero ¿cuáles fórmulas? Pues tenemos dos fórmulas. Una primera fórmula, que es la fórmula de conservación de la energía, ¿cierto? Para explicarlo un poco mejor, cuando yo tengo dos cuerpos en contacto que están a diferente temperatura, ¿cierto? Va a haber una transferencia de calor del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Es decir, que en este caso, ese material, que es el de mayor temperatura, va a estar perdiendo calor o va a estar cediendo calor. Y ese, que es el de menor temperatura, va a estar absorbiendo ese calor o ganando ese calor. ¿Listo? Para nuestro ejemplo, cuando mezclemos la leche y el espresso, como la leche es el cuerpo de menor temperatura, ¿cierto? Va a estar ganando o absorbiendo calor. Y el expreso, como es el de mayor temperatura, va a estar cediendo o perdiendo calor. ¿Listo? Ese signo negativo que aparece acá es porque está perdiendo calor, está cediendo o está saliendo calor de ese cuerpo. ¿Listo? Entonces ahí está. Esa es la fórmula. Entonces, como dijimos, la leche es la que está absorbiendo calor y el espresso es el que está cediendo su calor. ¿Listo? Además tenemos la fórmula de calor, ¿cierto? Tenemos la fórmula de calor. Entonces la fórmula de calor me dice que es igual a la masa por el calor específico por el delta de temperatura. En física, siempre que ustedes vean un delta de temperatura, indica algo final menos algo inicial. En este caso sería temperatura final menos temperatura inicial. ¿Listo? Y entonces esa formulita de acá la vamos a sustituir acá y la vamos a sustituir acá. Teniendo en cuenta que aquí viene siendo para la leche y aquí viene siendo para el espresso. ¿Listo? Entonces le ponemos sus índices para entenderlo. Entonces esta es la masa de la leche por el calor específico de la leche. Por la temperatura final. La temperatura final sí es del capuchino como tal, que dijimos que era de 60 grados centígrados. Menos la temperatura inicial de la leche. Y bueno, y aquí están todos los datos, pero para el espresso. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con esa fórmula. Entonces organizamos, ponemos nuestra fórmula. Y una vez que ya hemos definido nuestra fórmula, ahora lo que viene es sustituir estos datos que están acá, los vamos a sustituir en nuestra fórmula. ¿Listo? Y entonces, si sustituyo los datos en la fórmula, me quedaría la siguiente forma. Entonces, miremos uno por uno. La masa de la leche, ¿cuánto es? Entonces ya lo definimos acá, es de 120 gramos. 120 gramos. El calor específico de la leche, ¿de cuánto es? 0,93. 0,93. Multiplicado por la temperatura final de la mezcla, que es el capuchino, que dijimos que es de 60 grados. Menos la temperatura inicial de la leche, que es de 5 grados. ¿Listo? Y eso es igual a menos la masa del espresso. La masa del espresso es mi incógnita, ¿cierto? Esa es mi incógnita, entonces la dejo indicada.
por el calor específico del espresso, que es de 1 caloría sobre gramos por grado centígrados, por la temperatura final de la mezcla, que es 60, menos la temperatura inicial del espresso, que son 90 grados centígrados. ¿Listo? Ya una vez que hemos sustituido los datos en la ecuación, procedemos a hacer operaciones matemáticas. Siempre le digo a mis estudiantes que cuando vean un paréntesis, primero solucionen lo que está dentro del paréntesis. Entonces vamos a hacerlo así. Entonces acá en el siguiente paso lo único que hice fue que a 60 le quité 5 y me dio 55. A 60 le quité 90 y me dio menos 30. Y ahora sí vamos a proceder a hacer esta multiplicación que está acá. Importantísimo que siempre pongan las unidades. A veces a los muchachos no les gusta poner las unidades en estos tipos de problemas porque ven que hay muchas letras, ¿no? Pero, y ellos dicen que se confunden con las unidades, pero tienen que estar puestas las unidades y las unidades en realidad le van a ayudar al estudiante. Porque es que si las unidades no le cuadran al final es porque algo se ha planteado mal. ¿Listo? Entonces, miremos acá. Entonces yo voy a multiplicar todo esto que está acá. Y entonces si yo multiplico los números no hay problema, pero si multiplico las unidades, aquí tengo gramos multiplicando y este gramo dividiendo se me cancelan. Aquí tengo grados centígrados multiplicando y grados centígrados dividiendo se me cancelan. Es decir, que las únicas unidades que me van a quedar a este lado al igual son las calorías. ¿Listo? A este lado tengo grados centígrados multiplicando y grados centígrados dividiendo se me cancelan y me quedan únicamente calorías sobre gramos. Por aquí tengo un signo negativo, con este signo negativo, menos por menos me da más. Entonces hacemos eso, ¿listo? La multiplicación de todos estos numeritos que están acá me dio 6138 y la multiplicación de todas las unidades me dio calorías. Igualmente acá 1 por 30 me da 30, menos por menos me da positivo y me quedan calorías sobre gramos, ¿listo? Y entonces aquí cantamos un poco. ¿A quién necesito? A la masa del espresso. ¿Quién le estorba? 30 calorías sobre gramos. ¿Qué está haciendo? Está multiplicando, entonces lo voy a pasar a este lado del igual a dividir. Y si yo hago esa división de 6138 dividido en 30 me da 204,6 gramos. Es decir, que la masa del espresso es de 204,6 gramos. Pero lo que el barista me está preguntando es volumen en mililitros, no masa. Pues hago nuevamente esa conversión de magnitudes y me da que más o menos aproximadamente el volumen del espresso es de 204,6 ml. ¿Listo? Y entonces, si yo ya conozco el volumen del espresso acá, ya es un dato conocido, ¿cierto? Entonces lo ponemos ahí, 204,6 ml. Y entonces, como ya conozco la masa, o el volumen, perdón, del espresso, y lo sumo con la masa de la leche, pues también voy a conocer el volumen total del capuchino, ¿cierto? Que no me lo preguntaba, pero por lógica lo puedo sacar. Es decir, que finalmente el barista va a obtener una taza de capuchino a 60 grados centígrados y con un volumen de 324,6 ml. ¿Listo? Todo esto se hace en condiciones ideales, suponiendo de que no hay pérdidas de energía o de calor debidas al ambiente. ¿Listo, muchachos? Espero que se haya entendido, que haya quedado claro la explicación.